desde que el humano aparece sobre la faz de la Tierra, este ha sentido esa extraña necesidad de expresarse y hemos satisfecho este impulso realizando diferentes actividades. Por ejemplo, la música pareciese ser una actividad natural a nuestro quehacer. ¡Un clásico! Y de seguro que fue acompañando todas las tareas que en aquellos lejanos días fuimos llevando a cabo. Pero ese pequeño deseo de expresión de seguro nos debe haber picado como bichito molesto y odioso que nos llevó a desarrollar otras cosas entretenidas y de una duración más permanente. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Entonces, las pinturas y los grabados vendrán a aparecer prontamente en nuestras difíciles vidas. Y de este modo fuimos llevando esta necesidad y pudimos ir contando esas historias que antes transmitíamos de boca en boca, pero ahora utilizando material de apoyo, por decirlo de alguna forma. A través de todo el mundo podemos ir encontrando estas piezas de material gráfico con distintas antigüedades, formas, tamaños y estilos, las que fueron marcándose en las distintas paredes y espacios que conformaban nuestro mundo, transmitiendo diferentes mensajes que hasta el día de hoy no nos quedan tan claros. ¡Imaginación! Como es obvio, esta forma de expresión o de entregar información fue evolucionando a medida que avanzaron las sociedades y que el ser humano comenzó a tener más tiempo para sus quehaceres artísticos. ¡Bien hecho! En esto, la creación de la escritura será clave, pues con la introducción de la alfabetización, más y más métodos y sistemas se fueron desarrollando y perfeccionando durante los años venideros. Esto ya es demasiado. Desde la antigüedad y los primeros textos desarrollados por escribas especializados en esta labor, hasta el medioevo con sus monjes copistas vinculados a la iglesia dominante de la época, quienes desarrollaban una labor doble: la copia y el diseño de los textos y además la censura de los mismos. Increíble. Sabemos que por el contexto histórico, político y social, era la Iglesia Católica quien tenía el monopolio en la creación de los textos, los libros y los documentos, y por lo mismo era quien decidía qué materiales se podían copiar y difundir y cuáles no, de acuerdo a su conveniencia, claro está, ¿no? De todos modos, no pensemos tampoco que era fácil acceder a un texto, mismo siendo parte de la Iglesia. Sumado a la escasa alfabetización de la población, tendremos el alto costo en la producción de estos, ya que la posesión de algunos también se encontraba prohibido y era perseguido. Por ahí, por el siglo XV, sucederá un hito fundamental que vendrá a revolucionar esto de la literatura y del diseño. Y es cuando el señor Johannes Gutenberg, un hábil artesano alemán, cree la imprenta de tipos móviles. Y tras la impresión del primer texto, obviamente la Biblia, ¿no?, comenzará una masificación de los documentos y de todos los materiales de lectura por Europa. Ya desde este periodo, bueno, en realidad antes del mismo, la utilización de las imágenes vinculadas al texto resultaban fundamentales para darle un mejor curso a la narrativa y facilitar los procesos de lectura, asociando imágenes y letras en una unión indisoluble y fundamental que irá tomando vuelo con el correr del tiempo. Las primeras caricaturas vendrán a tener una finalidad mayormente burlesca y satírica, basadas en personajes distorsionados con una potente crítica a la sociedad y exponiendo los problemas que se suscitaban en aquellos años. No todo el mundo estuvo muy feliz con esta aparición, pero sí comenzaron a convertirse en un elemento muy atractivo y llamativo, sobre todo para quienes no leían del todo bien. Pues como dicen por ahí, una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, quizás de esta forma fue como surgió el cómic, la unión perfecta y precisa entre un dibujo y una historia corta, mezclando lo gráfico de las caricaturas con el lenguaje y sumando a esto la labor de la imprenta. Entonces, podremos ver cómo este tipo de arte logrará masificarse progresivamente, abarcando distintos estilos y acercándose de manera más sencilla a los sectores populares de la sociedad. Y así, este emergente cómic, esta emergente novela gráfica, irá vinculándose a la libertad de expresión y a una forma de rebelión en contra del orden establecido. Es decir, un medio informativo, pero también de crítica social, pero también una herramienta de diversión, la cual fue circulando dentro de estas ciudades modernas. Y en nuestra Latinoamérica, ¿qué sucederá?
Dentro de la vorágine y los cambios anteriores, no estuvimos por fuera. Con la llegada de las independencias y el desarrollo cultural del siglo XIX, junto a la aparición de la prensa escrita, el cómic comenzará a hacerse un espacio dentro de la lectura cotidiana en las diversas ciudades del continente, teniendo un rol de importancia. Por ejemplo, durante las guerras de independencia y el periodo posterior a este, serán unas herramientas de propaganda antimonárquica de gran relevancia, como lo sucedió en Argentina con una caricatura denominada Viva el Rey del año 1824, obra del padre Francisco de Castañeda, quien poseía una academia de dibujo y se dedicará a apoyar la causa libertaria argentina con un lápiz y con sus diseños artísticos. ¡Apruebo! Eso sí, el boom llegará a fines del periodo y a comienzos del siglo XX, con la explosión de los medios de comunicación masiva y el desarrollo de la sociedad de consumo de las primeras décadas, y así ya tendremos las primeras novelas gráficas aparecidas en publicaciones como las revistas Caras y Caretas, Zigzag, PBT, Corre y Vuela, y otras que fueron apareciendo en distintos puntos del continente, con personajes tan diversos como Federico von Pilsener, Seca y Pora, Cascabel, Mojicón, Supercholo, Memín Pingüín, Mampato, Anteojito, entre otros, quienes irán nutriendo la fauna caricaturística del continente, dando color a este arte con un tinte latinoamericano y regional para este tipo de literatura, la cual se difundía a toda velocidad por el mundo. Pero, dentro de esta mezcla entretenida entre letras y caricaturas, surgirá un personaje que vendrá a destacar por encima de los demás, convirtiéndose rápidamente en un ícono de esta expresión literaria en nuestro continente. Y hablamos de la pequeña Mafalda. Un aplauso. Apláudame. Gracias. A propósito del Día Internacional del Libro y del Derecho a Autor, que ya pasó hace unos días, conversaremos esta semana en torno a la vida y la obra de uno de los personajes más importantes del continente en esta área de la literatura, el señor Quino. Y cómo no, sobre su hija predilecta, la niñita que odiaba la sopa, la pequeña Mafalda. Los amautas eran quienes transmitían el conocimiento en los Andes. Y las historias de la Mauta es un podcast de historia y relatos de Chile y Latinoamérica en un formato sencillo y para todos y todas. Bienvenidos al capítulo de esta semana. Joaquín Salvador Lavado Tejón nace en la ciudad de Mendoza, al interior de Argentina, en un día 17 de julio del año 1932. Fue hijo de un matrimonio de inmigrantes españoles afincados en este país, quienes llegaron a esta parte del mundo buscando mejores opciones de vida. Y los españoles, muy españoles y mucho españoles. El apodo que lo haría famoso, es decir, Quino, fue puesto por sus padres, casi desde el nacimiento, y fundamentalmente para diferenciarlo de su tío Joaquín, quien, casi como una señal del destino, era ilustrador de profesión. Ay, qué bonito. Tras unos primeros años en familia, su infancia quedará marcada por la muerte de su madre y posteriormente por su ingreso cuando recién cumplía los 13 años en la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Mendoza, en donde pasará largas jornadas aprendiendo y desarrollando su talento en el área del dibujo. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Ya a los 17 años sufrirá una nueva pérdida, esta vez la de su padre. ¡No! ¡Estamos en la B! Y así será como en 1949 decidirá abandonar la escuela, ya aburrido de las tareas tradicionales y los dibujos típicos del artista de la época. Joaquín ya tenía claridad en sus ideas y una nueva meta en la vida: ser dibujante de historietas y dedicarse al humor. ¡Me aburro! En pos de este mismo objetivo, con 22 años se marchará a la ciudad de Buenos Aires para afincarse aquí y encontrar trabajo en lo que él pensaba que era lo suyo. Hacia 1954, por fin conseguirá publicar su primera tira cómica, en lo que será calificado como el momento más feliz de su vida. Muy feliz, este es el baile feliz. Esto fue en el semanario Esto Es. Tras aquello, vendrán múltiples oportunidades laborales, lo cual le irá dando la chance de publicar en gran cantidad de diarios y revistas como Leoplan, TV Guía, Vea y Lea, Damas y Damitas, Usted, Panorama, Adán, Atlántida, Che, el diario Democracia, entre otras publicaciones. Trabajo no le faltaba. Con el final de la década del 50,
el cómic en Argentina ya venía en su etapa de auge, pero con la aparición de la televisión irá cambiando el foco de las preferencias de la gente. Aún así, durante este periodo surgirán algunos personajes fundamentales en este arte, como Anteojito y Antifaz, Marcianero, Precinto 56, entre otras, lo cual irá manteniendo en alza el cómic como una forma de comunicación popular. ¿Y qué me importa a mí? ¡Me da lo mismo! Ya en el año 1963, Quino logra publicar su primer libro, Mundo Quino. Y gracias a amistades realizadas en la elaboración de este proyecto, lo contactarán de Agens Publicidad, quienes se encontraban en la búsqueda de un dibujante que realizara una historieta que sirviera de apoyo al lanzamiento de la línea de electrodomésticos Mansfield. El requisito fundamental era que estos fueran una mezcla entre las caricaturas norteamericanas Blondie y Peanuts. Peanuts, sí, la de Charlie Brown y Snoopy. ¡El Snoopy! El otro requerimiento era que todos los personajes tuvieran nombres que comenzaran con la letra M. Finalmente, y por distintas cosas que sucedieron en el camino, la campaña no prosperó, pero Quino guardó las caricaturas creadas y a los personajes que había ideado para esto. Joaquín había realizado una serie de tiras protagonizadas por una familia prototípica de la época, de una clase media argentina, con un hijo y una hija. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Al tiempo, el hijo será descartado, pero la hermana pequeña, con un diseño muy sencillo, tomará el protagonismo de la tira. Para definir a su personaje, tomará el nombre de un bebé aparecido en la película Dar la Cara del año 1962, el cual le llamó la atención a Quino y que vendrá a marcar la identidad de este personaje. ¡La guagua! Mafalda se publicará por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana de Buenos Aires, a raíz de la amistad del director de esta con Quino. Entre 1965 y 1967, la caricatura comenzará a publicarse en el diario El Mundo y se internacionalizará hacia países como Portugal, Italia y España. Puro Europa, no, eso es compañero chico, la come pura gente llora. En donde, a raíz de su carácter contestatario y de la presencia del régimen franquista, la caricatura será etiquetada como material exclusivamente para adultos. ¡Diablos, señorita! En el año 1966, Jorge Álvarez, editor, publicará el primer libro de Mafalda, el cual viene a reunir las primeras tiras en orden de publicación, tal cual como sería en los siguientes libros que saldrán a la luz. Sale a la venta en Argentina para Navidad y en 2 días se agota su tirada de 5.000 ejemplares. ¡Pedazo de boludo! Mientras esto sucedía, al otro lado del mundo continuaba también ganando en popularidad, tanto que en Italia, en el año 1969, se editará el primer libro llamado Mafalda la Contestataria, con la presentación del gran Umberto Eco, quien fue el director de esta colección. Sí, como si estas cosas pasaran. Mafalda se publicó en El Mundo hasta su cierre en el año 1967. Luego pasará a circular por un tiempo en algunos periódicos del interior de Argentina, hasta reaparecer en junio de 1968 en la revista 7 Días Ilustrados, y con un nuevo elemento, la aparición de Guille, el hermanito menor. En esta tira se afirma que Mafalda nació el 15 de marzo de 1962, lo cual será considerada formalmente como la fecha de su aniversario. Este cómic se masificará no solo por su carácter divertido, sino que también por su opinión sobre distintos fenómenos propios de la contingencia de aquella época, tales como la guerra de Vietnam, la carrera espacial, el movimiento tercermundista, el asesinato de Kennedy, los derechos humanos, el sexo, la represión, el psicoanálisis, el feminismo y la religión, entre otros muchos temas de largo comentario para esta pequeña niña. Logrará así un éxito global que ni el mismo Quino se explicaría. Las tiras de Mafalda están sembradas de tópicos argentinos y siempre me he preguntado ¿cómo pueden entenderlos en otras culturas? La popularidad e influencia de esta niña es tal que incluso Julio Cortázar diría: no tiene importancia lo que yo pienso de Mafalda, lo importante es lo que Mafalda piensa de mí. Increíblemente, en su mayor momento de fama, el día 25 de junio de 1973 se publicará la última tira de este cómic, por decisión del propio Quino, en una idea muy meditada
fundamentalmente a raíz de un agotamiento y de un desgaste del autor. Mira con la cara que te mira con. Pero el interés de esta pequeña niña ha continuado y con el tiempo fue apareciendo en distintas campañas sociales, por ejemplo, de la UNICEF, de la Cruz Roja Española, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, entre otras cosas. Y al que no le gusta, que se joda. Quino se marchará a vivir a Italia y continuará publicando semanalmente sus páginas de humor, las cuales han ido agrupándose en la colección de sus libros. Ya en el año 1984 será invitado a La Habana para ser de jurado en un festival de cine. Aquí iniciará una amistad con el director Juan Padrón y acordará la realización de cortometrajes con sus páginas de humor. Este mismo trabajo continuará cuando en 1993 en la televisión española se produzcan 104 episodios de Mafalda de 1 minuto de duración, caricaturas que serán difundidas en Italia y Argentina y que hoy podemos encontrar en la internet. Se ha convertido en un fenómeno que cautiva a grandes y chicos. La vida de Quino se llenará de reconocimientos, como la Orden Oficial de la Legión de Honor, el premio más importante que el gobierno francés le concede a un extranjero. ¡Qué elegancia la de Francia! En el año 2014 recibirá el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades de España e inaugurará la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, entre otras cosas que acompañarán su peregrinar. Sus últimos años los pasará en su provincia natal, más en particular en la localidad de Luján de Cuyo, hasta que el miércoles 30 de septiembre del año 2020, tras estar internado a causa de un accidente cerebrovascular y deteriorado por sus 88 años, Quino fallecerá, un día después de haberse cumplido 56 años de la primera publicación de su creación más emblemática. Adiós, vaquero. Su funeral será una ceremonia muy íntima, dadas las restricciones del coronavirus, y por decisión de su familia, su cuerpo será cremado, mientras que Argentina decretará duelo nacional y distintos sitios del país se llenarán de homenajes espontáneos, dado el cariño transversal que existía sobre este artista. La particularidad de la obra de Quino quedará en el tiempo, en sus historias protagonizadas por personas comunes y corrientes, pero con escenas llenas de surrealismo, tocando temáticas diversas con una mirada ácida e inteligente, hablando de política, desigualdad social, los problemas cotidianos y lo absurdo de la existencia humana. Y pese a esta mirada crítica y oscura, sus personajes estarán constantemente exponiendo una mirada tierna y llena de humanidad. Y además, nos dejó a esta pequeña niña sentada en el barrio de San Telmo, con sus opiniones firmes, fanática de los Beatles y enemiga declarada de la sopa, para venir a actuar como una especie de conciencia que nos lleva a la reflexión constante y atemporal sobre la realidad de la colorida Latinoamérica y del mundo en general. ¿Pero por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos, si tú sientes amor por mí, si yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto? Y bueno, así vamos llegando al final del episodio de esta semana y comenzamos a despedirnos, esperando que se encuentren muy bien y a salvo durante esta pandemia. Ánimo, que ya va quedando muy poco. Pronto saldremos de esta. Espero que se sigan cuidando y tomando las medidas necesarias para mantenerse a salvo. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de las historias de la Mauta. Me despido dándoles las gracias por haber escuchado este nuevo episodio. Yo soy La Mauta y nos volveremos a encontrar prontamente entre las esquinas del camino que deja la historia. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado.